Ministerio Bajo Carpa y las Iglesias Unidas. El Cordero y León y Aposento Alto Camino Real presentan su programa Cruzada de Milagros a través de Shekinah Radio 95.1 FM. Shekinah, señal con poder. Iniciamos. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en su programa Cruzada de Milagros y pues vemos que nuestro enemigo es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo, siempre nuestro enemigo va a ser el tiempo. Bueno, damos gracias a Dios en esta tarde. Vamos a seguir, hermana. Me acompaña otra vez la hermana Lila Ortega. Salúdenos, hermana, allí a la cámara. Dios los bendiga, estimados hermanos y hermanas que están por ahí sintonizando este programa. Y también los amiguitos que puedan estar por ahí, ¿verdad? Que apenas están empezando a escuchar esta estación, que es de grande bendición porque aquí se comparte la palabra de Dios en diferentes temas. Y también sean bienvenidos y Dios los bendiga. Y pues vamos a empezar con este tema. Sí, seguimos con el tema de la semana pasada. Me han dicho, hermana, repítanlo otra vez. Alguien que lo quiere ver, digo, búsquenlo allí en el. No, hermana, no, mejor explíquenos ustedes. Bueno, miren, estábamos hablando acerca de la Navidad. Sí. Aquí ya depende de cada quien su punto de vista, cómo lo vea, cómo lo quiera ver. Solamente estamos compartiendo lo que hemos estado leyendo acerca de la historia de la Navidad. Claro que hay muchas historias, pero todas vienen a lo mismo, caen en lo mismo. Pero hay muchas maneras de pensar, hay muchas formas de ver las cosas. Estuvimos viendo, ¿verdad? La semana pasada, hermana, ¿usted traía algo de también? Sí, pues aquí una breve información, porque, bueno, voy a lo que usted trae, ¿verdad? Pero, ¿qué es la Navidad? ¿O debemos celebrar la Navidad? Bueno, tenemos ahí en las escrituras que dice que nombres de otros dioses no mencionaríamos, ¿verdad? Entonces, y hay algunos dioses que aunque no los consideramos así porque no están en una sinagoga de la iglesia popular, podemos pensar que no son dioses, pero la verdad es que hay unos dioses que son Baales, y que algunas de las veces no nos hemos dado cuenta. Y algunos nombres de los dioses falsos es el dios Mitra, el mitraísmo. Y este dios tenía dos fechas que para ellos eran sagradas, que festejaban en tiempos antiguos. Y este dios... El micrófono nomás para que se pegue más al micrófono, para que se escuche. Sí. Voy a acercar más el micrófono, perdónenme. Ahí, espero que ahí se escuche mejor. Sí, este dios o estos hombres que celebraban tenían estos dos días sagrados. Y uno de ellos es el primer día de la semana, que es el domingo, ¿sí? El domingo, que como muchos de mis hermanos ya cristianos y que tienen algún tiempecito en el evangelio, ya deben de saber que el día domingo es el día que celebran al sol. Sí, de hecho en la iglesia romana todo tiene un sol. El báculo del cura o del papa tiene un sol. Esa donde ponen la hostia tiene un sol. Todo es un sol porque ellos adoran al dios sol. Y el día domingo, pues ese es el día sagrado para ellos, el día domingo. Pero también tenían otro día que era sagrado para ellos y era el 25 de diciembre.
Y ese es el día del nacimiento del sol, el día del natalicio del sol. Ajá. En realidad, aparte de lo que ya la pastora Patti estuvo explicando la semana pasada, de esa historia, ¿verdad? Y que creo que va una vez más a darle una repasada. Además de esas cosas, también ellos, el día 25, lo que celebran es el natalicio del sol, aparte. Ajá. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 65, encontramos, ¿la puedo leer? ¿La leemos? Uh-huh. Vamos a ver qué dice Isaías 65, del 1 al 11. Dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: yo me dejé buscar por los que no me buscaban, por los que no preguntaban por mí. Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, dije: aquí estoy, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por un camino que no es bueno, tras sus propios pensamientos. Este es un pueblo que en mi propia cara me provoca a ira, continuamente ofreciendo sacrificios en los jardines y quemando incienso sobre ladrillos. Moran en los sepulcros y pasan la noche en lugares secretos. Comen, es lo que comen. Está enojado el Señor cuando está hablando aquí nuestro Dios. Comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas contaminadas. Ellos dicen: quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son como humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. He aquí que está escrito delante de mí: no callaré, sino que daré la retribución, si les daré su retribución en su propio seno, por sus iniquidades y por la iniquidad de sus padres. Juntamente, dice el Señor, quienes quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre las colinas, yo les repartiré en su mismo seno la retribución por sus obras del pasado. Así ha dicho el Señor: como cuando alguien haya jugo en un racimo de uvas y dice: no lo destruyas, porque en él hay bendición. Así procederé yo por causa de mis siervos, para no destruirlos del todo. Sacaré de Jacob descendencia y de Judá al heredero de mis montes. Entonces mis escogidos poseerán la tierra como heredad y mis siervos habitarán ahí. Sarón será transformada en pastizal para ovejas y el valle de Acor en lugar de reposo para vacas, para mi pueblo que me ha buscado. Pero ustedes, los que abandonan al Señor, los que se olvidan de mi monte santo, los que preparan mesa para la fortuna y vierten vino mezclado para el destino, yo también les destinaré a la espada y todo. Bueno, hasta ahí. Ahí está esta porción de las Escrituras donde el Señor está enojado y dice que Él va a dar la retribución, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que tener ningún otro Dios. Los dioses de Baal son los dioses que se han inventado la gente, tantas fiestas en el mundo que hay,
pero nosotros tenemos que ser sabios en investigar, porque la palabra misma del Señor dice que debemos de examinarlo todo y debemos de retener lo que es bueno y lo malo desecharlo. Entonces sí tenemos que ponernos alerta en eso. Sí, amén, así es, hermana. El Señor siempre, ¿verdad?, se va a dejar buscar por los que le buscan, por los que preguntan en su misericordia, por los que, oye, Señor, yo te consulto, yo pregunto, yo busco, yo me informo y pues nada más vamos a dar un repaso de lo que hablamos la semana pasada porque traemos más información. Colosenses capítulo 2, versículo 8, saludamos a la hermana Idalí. Hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Idalí, que nos está mirando. Quédese a todo el programa, hermana, escúchenos todo el programa. Colosenses 2:8 es la primera cita que traemos. Dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Fíjese lo que dice, que nadie nos engañe ¿con qué? Con huecas sutilezas. Según, dice, según las tradiciones de los hombres. Dice, sino que, dice, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces, hablamos también de Apocalipsis 22:8, para los que quieren escribir. Dice el Señor en Apocalipsis 22:18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este mes es mes de sacrificios. Pero hermana, ¿cómo que de sacrificios? Sacrificios son los regalos, regalitos, festejos que no tienen ninguna relación con el nacimiento de Cristo. Ahorita vamos a ver otro punto así rápido de quien lo quiera ver, como lo quiera ver. Dice que esta práctica nació hace miles de años atrás. Nació con la muerte de Nimrod. Ya vimos quién es Nimrod, quién fue Nimrod. Nimrod fue el constructor de la Torre de Babel. Sí, su madre fue Semiramis y... Pastora, y Nimrod viene de la línea de Caín. Él es un hijo de Caín. Sí, es que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Set y Jafet, ¿verdad? Entonces, Nimrod fue hijo de Canaán, o sea que Nimrod venía siendo nieto de Noé. De esa línea de Caín, desde Caín y luego el que pecó, el que fue Cam. Uh-huh. Ajá, y recayó toda la maldición en Canaán y el hijo de Cam. Sí, es Nimrod. Uh-huh. Dice que cuando Nimrod murió, estuvimos viendo que la historia dice que en la tumba de él nació un árbol. Y de ese árbol, de ahí es donde viene la tradición de poner el arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque Semiramis, su madre, ella empezó a enseñar, porque Nimrod y Semiramis, según la historia, se unieron también. Ella era su mamá de Nimrod. Nimrod era su hijo de Semiramis. Y tuvieron un hijo. O sea que fue Tamuz. Entonces Tamuz vino siendo hijo y a la vez que hermano, ¿verdad? De Nimrod. Qué tremenda aberración, ¿verdad? Bueno, cuando este árbol crece en la tumba de Nimrod, de ahí nace esa idea maléfica, ¿no? Diabólica en ella,
de empezar a llevarle, porque ella decía que su hijo Nimrod había reencarnado en ese arbolito que creció a un lado de la tumba de Nimrod. Entonces, de ahí es que se extendió esto por todas aquellas regiones, ¿sí? Y desde entonces empezaron a decir que el 25 de diciembre se empezó a creer era el nacimiento de Nimrod, que era su nacimiento fue el 25 de diciembre, pero más tarde fíjese, y más tarde aparece una imagen de Tamuz y Semiramis. En esa imagen donde vemos mucho en la iglesia tradicional, que está María y Jesús. No es María y Jesús, es Semiramis y Tamuz. Son sus dioses de ellos. Uh-huh. Entonces, el árbol empezó a agarrar fama por la fama que le dio la mamá y esposa de Nimrod. Entonces empezaron las demás regiones, los demás pueblos, se extendió esta fama y empezaron, cada año sacaban un árbol, empezaron a plantar árboles y decían que Nimrod había reencarnado en ese árbol y empezaron a traerle muchos sacrificios y los romanos después lo adoptaron y los romanos cada 25 de diciembre ponían en todas las entradas de Roma un árbol y ponían las cabezas de aquellas personas que decapitaban de la iglesia de aquel entonces, que no dejaba de negar su fe en el Señor Jesucristo, y esas cabezas eran colocadas en el árbol y los cuerpos colgados también. Entonces, ¿qué representa eso? Que las cabezas de aquellas personas son ahora las hermosas, entre comillas, esferas que le ponen, con el que se empezó a adornar ya muchos años, muy atrás. Ahora nos lo presentaron todo de una forma diferente. La sutileza. La sutileza, exacto. Y sin saber nosotros, ¿por qué hago esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? A ver, ¿por qué? Nunca lo hicimos, hermana. Ahora en día, ¿verdad? La estrella de 5 picos, la estrella que le poníamos al arbolito, esa estrella, esas 5 puntas, ¿verdad? Cuando decíamos que cuando esa estrella se coloca mero arriba del árbol y esa estrella está diciendo la gente sin darse cuenta, hermana. Está diciendo la gente, aquí le damos entrada, aquí le abrimos un portal a demonios. Ellos sin saber. Ellos sin saber, sí, es que yo sé que mucha gente que nos está oyendo no sabe, hermana, cristianos lindos, hermosos, hermanos. Nosotros nada más estamos exponiendo esto. Le digo que yo nunca quise estudiar la historia de la Navidad ni su profundidad, y ya vi muchas historias, pero todas caen en lo mismo. Ahora, claro que el enemigo nos va a venir a decir, no, mira, pero aquí hubo una modificación. Sí, pero su trasfondo sigue siendo de dónde vino. Su trasfondo vino de allá. Entonces, la estrella de 5 picos, los adornos, nos quedan 15 minutos, 16. La estrella de 5 picos, los adornos y todos los regalos y la gente alrededor, cuando están haciendo eso, están adorando al diablo y están diciendo, estamos agradecidos, así dicen, con Satanás. Nos agradan las cosas que estamos haciendo y diciendo, cada vara, cada punta, ¿verdad? Significa una entrada a los demonios, como a la macumba, el satanismo, la hechicería, la muerte, los demonios. O sea, cada punta esta es una entrada es como un vínculo, ¿verdad? Donde es un portal donde se están. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual, hermana. Si lo viéramos tal como es, creo que eso sería algo. Y, algo pastora, terrible. alguien podría decir o preguntarse, bueno, pero ¿por qué dicen las hermanas esto si yo nunca he hecho eso? Yo nunca le he dicho a Dios me libre de decirle a Satanás que entre y abrirle la puerta. No, yo creo en Dios y todo. Lo que pasa es que es inconscientemente, solamente por practicar algo que es del mundo, porque la palabra de Dios dice que no adoptemos las costumbres del mundo, ¿verdad? Y por eso
cada vez que vayamos a hacer algo, tenemos que consultarlo con Dios y preguntarle e investigar si eso es agradable a Dios, es según las Escrituras o no, antes. Y fíjese que hay gente que nos está escuchando de buena voluntad, cristianos bonitos, y aún gente que a lo mejor no se profesa ser cristiano, que tienen años con esta tradición y a lo mejor que tienen muchos adornos muy bonitos y todo, pero lamentablemente tenemos que decirle esto, que nosotros hemos investigado. Usted también lo puede investigar en el YouTube, ahí se puede meter en Google, y ahí está toda la información. O sea, los libros, ese libro que hubo de Navidad, de donde explica todo esto, esos libros los metieron, los libros de la historia de todo esto, los metieron a esa información de Google, en el YouTube, ahí está. Entonces, solo es cuestión de que nos informemos, nos informemos con la misma palabra, y claro que va a haber mucha gente que le va a dar otro sentido, a un gente creyente, a un teólogos le pueden dar otro sentido, pero ya va a depender de nosotros y el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando vamos a la luz de la palabra, hermana, ella es una luz que emana. Ella es la que nos va a decir si está mal, porque mira lo que dice aquí. Cuando nosotros, hermana, o sea, esta mujer empezó a enseñar que su hijo y esposo había reencarnado en ese árbol. Y por eso es que toda la gente de aquel tiempo empezó a hacer lo mismo. Cuando decimos, ay, se respira el espíritu ya de la Navidad. No se respira el espíritu de la Navidad. Es una atmósfera mágica, diabólica. Y lo único que estamos diciendo... Y un negocio muy grande. Es que estamos diciendo que no se respira el espíritu de la Navidad, sino el espíritu de Nimrod. Entonces, Jesús, fíjese, Jesús no reencarnó. Jesús no reencarnó. No. Jesús resucitó. Así Nimrod reencarnó, ¿verdad? Esta práctica, hermana, nos hace pues a la gente ir a que 3 demonios se muevan en ese árbol. ¿Sí? Cuando usted coloca un arbolito de Navidad en su casa, usted le está abriendo un portal, y los mismos satanistas lo saben. Ellos saben que ese árbol, la gente que practica el satanismo sabe que ese árbol es una puerta, es un portal para que los demonios se puedan infiltrar en las casas. Hermana, es por eso que entonces ahora yo te digo a ti, pueblo de Dios, ¿de qué nos quejamos ahora? De que muchos de nuestros hijos, hermana, no puedan venir al Señor. De que muchos de nuestros hijos, puede ser que algunos hijos de hermanos que nos escuchan puedan estar con ataduras, puedan estar con cadenas, y que se ha ayunado muchos años por ellos, se ha orado, pero nosotros tenemos que ver cómo empezamos nuestra vida cristiana, qué prácticas metimos en ignorancia, hermana. Porque ahorita vamos a leer la palabra de Dios porque ya nos queda poco tiempo. ¿Cuál era el espíritu cuál es el espíritu, los demonios que se mueven, que significan el nombre de Nimrod? El nombre de Nimrod, ¿verdad? Ese demonio es soberbia y arrogancia. ¿Por qué? Porque él dijo, construyamos una torre y vayamos hasta arriba, y yo me sentaré en el trono, dijo él. Porque según la historia cuenta que Nimrod propagó mucho sobre aquel tiempo de que la gente no estuviera del lado de Dios después del diluvio. Esto ocurrió después del diluvio, cuando la tierra se empezó a poblar. Él fue el que le empezó a decir a los primeros pobladores de aquel tiempo, miren su Dios cómo los dejó, acabó con toda una civilización. Nimrod era un hombre negro, dice la historia que un hombre negro muy fuerte, y que él empezó a hacer una como especie de una emboscada, ¿no?, de piedra, para meter allá a la gente y tenerla a salvo de las fieras, porque eran demasiado malas las fieras que se empezaron a propagar después del diluvio, ¿verdad? Sabemos que en el arca Noé metió, Dios le dijo a Noé que metiera una jirafa hembra y una jirafa macho, una pareja de cada animal. Pero cuando se empezaron a propagar, dice la historia que estos animales eran demasiado feroces, hermana.
Entonces Nimrod trató de mover a la gente a aquel tiempo y decirles, vamos a hacer aquí una emboscada, nos encerramos, y de ahí nació la idea de hacer una torre para estar cada vez más a salvo, para si venía otro diluvio, el diluvio ya no los iba a acabar, porque ellos iban a estar a la altura del monte Ararat, ¿no? Él creía, él creía llegar a ser una torre, o sea, cuando el diablo engaña a la gente, imposible, hermana, eso no hubiera podido ser. Y es cuando Dios confunde las lenguas, es cuando todo se viene abajo. Pero este hombre les empezó a meter coraje, ira a la gente de aquel tiempo para que voltearan su esperanza de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese que vamos a leer Deuteronomio 16:21. Yo aquí los traigo ya apuntados. Dice, no, fíjate, Deuteronomio 16:21 dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te hubieres hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Hermana, está muy claro. Dice, no plantarás ningún árbol para acera. Que sea dedicado para algo. O sea, no. ¿Quién era Acera? Acera era un demonio que adoraban los babilónicos de aquel tiempo. Y también era ¿cómo se dice? Era un dios, ¿verdad? Era un dios también de los cananeos. Entonces, Acera era un demonio. Sí. Y tal vez no es que algunos hermanos que puedan tener este tipo de cosas lo hayan dedicado ellos, ¿verdad? Sino que ya está dedicado desde el trasfondo, desde hace siglos. Esto es desde antes de Cristo. Así es. Fíjese que si se mete un árbol a la casa de cualquier persona, está diciendo que Jesús ahí reencarnó. ¿Por qué? Porque la historia de cómo esto empezó con la reencarnación supuestamente de ese árbol donde estaba la tumba de Nimrod. Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, no reencarnados, seremos transformados. Sí, así es. Al toque de la final trompeta seremos transformados. Sí, amén. La hermana Rosy Pérez nos está diciendo en qué lugar de la Biblia viene, me gustaría estudiar todo eso. Amén, hermana. Se va al libro de Génesis, hermana, ahí desde cuando empezó el diluvio, lea todo desde el diluvio en adelante para que vea la historia y luego se va a ir, hermana, a las citas bíblicas. Ahí en el programa usted lo puede repetir, lo puede devolver. Ahí estamos dando algunas citas bíblicas como Primera de Corintios 15:51, Oseas 4:6, Deuteronomio 16:21. Y luego también vimos Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:8, ¿sí? Amén. Y luego Apocalipsis 22:18-19. Y luego se va a ir ahí, esto lo sacamos de la historia de la Navidad. Ahí lo puede buscar en el Google, hermana. Y ahí puede usted estudiar, usted puede preguntar ahí y le va a dar toda la información. Léalo detenidamente, analícelo a la luz de la palabra. Amén. Dice, gloria a Dios y uno a un cristiano y no saber. Sí, mi hermana, mire, le voy a decir mi hermanita Rosy Pérez. Yo 35 años de cristiana y cuando yo vine a Cristo a mí me dijeron, ya no hagas esa práctica. ¿Por qué? Porque eso no es algo para Dios, eso no viene en la Biblia. Lo que viene en la Biblia es el nacimiento de Cristo. Pero, hermanita Rosy, han acomodado muchas citas bíblicas, las han acomodado, ¿verdad? Las acomodan muy bien para formular
una historia también y decir, no, es que fue así. Sí, estamos de acuerdo, claro, la palabra de Dios, pero sin dejar de ver, hermana, que el trasfondo de dónde viene. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos, porque después, miren, los primeros cristianos optaron por festejar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque ellos estaban en una expansión, se estaban expandiendo y aceptaron, bueno, vamos a celebrar para ganar adeptos, para ganar gente en la iglesia, para que no se les fueran, para que la iglesia cristiana creciera. Dígame, hermana, ¿eso estuvo bien? Claro que no, porque ellos quisieron ganar adeptos. Su fin de ellos era que las iglesias se expandieran, y entonces dijeron, bueno, vamos a hacernos a la tradición de ellos, vamos a festejar también el 25 de diciembre, ¿sí? Entonces, no, cada quien lo va a ver como quiere, porque ahí empezaron a festejarlo y quedó establecido el 25 de diciembre como el nacimiento después de Cristo. Fíjese, hubo un rompimiento, ¿sí? Ah, ok, se rompe aquí pues, entonces ya no vamos a creer que fue Nimrod el que resucitó, sino pues fue Cristo. Pero su trasfondo, ¿cómo inició? En ellos, hermana, en Nimrod. Entonces, nunca nos habla de Santo Claus la Biblia. Pero nosotros como cristianos evangélicos, porque también le llaman cristianos a la iglesia popular, son muy mencionados cristianos en las películas, en diferentes partes. Pero nosotros los cristianos evangélicos nos regimos por la iglesia primitiva que comenzó después de que ascendió Cristo a los cielos. Que quedaron los discípulos ahí en espera del recibimiento del Espíritu Santo. Y cuando empezó la iglesia en Hechos, que tenemos ahí la historia, ese es nuestro punto de partida para nosotros seguir esos pasos. Todo lo que después en las siguientes generaciones la gente o las iglesias haya ido adoptando, eso es antibíblico, es extrabíblico, antibíblico. Nuestro punto de partida es la iglesia primitiva de Hechos. Ellos nunca festejaron ese tipo de cosas. Lo que está registrado ahí es la Pascua. ¿Y qué tipo de Pascua? No la Pascua que se dice en abril, a la mal llamada Semana Santa, sino la de comer los panes sin levadura y el vino, y la Pascua como la celebraban ellos. Y después del Señor Jesucristo, que Él ascendió, ya nada más era el pan y el vino. Eso es lo que tenemos registrado como celebrar. Nunca ahí dice en la historia de Hechos que teníamos que festejar algo de Navidad, ni siquiera de Año Nuevo, de nada, ¿verdad? Lo demás son tradiciones del mundo. Así es. Juan 19, 20 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, nosotros solamente estamos cumpliendo con lo que nos hemos dado cuenta. Yo siempre, desde mi vida cristiana, 1987, a mí me dijeron que había un libro que hablaba de dónde provenía la Navidad. Nunca me lo enseñaron, nunca me dieron una clase, un tema de eso. Y yo creí, dije, yo no voy a practicar la Navidad. Y yo miré ahí en la Biblia que el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sí. No decía nada, que en la Biblia no decía nada. Ahora, cuando el Señor Jesús nació, aún había pastores, hermana, que estaban pastoreando a las ovejas. Y en diciembre, si hubiera nacido en diciembre el Señor Jesús, era imposible que en aquel tiempo allá en Israel hubiera pastores que estuvieran pastoreando, ovejitas que anduvieran pastando. Había campos verdes, quiere decir todavía, cuando Jesús nació. Entonces, el 25 de diciembre es un mes muy frío, ya hay nieve, hermana. Entonces, usted analice la palabra, no, si no quiere analizar la historia, bueno, analícela, pero analice la palabra de Dios y pídale revelación al Espíritu Santo. Señor, enséñame. Señor, enséñame. Entonces, no olvide, ¿verdad? Yo otra vez lo repito,
yo le pido perdón al Señor y a mucha gente, ¿verdad? Porque pues yo ignorantemente, ¿no? Yo Sí. decía que festejaba Navidad bajo carpa y muchos lo saben. Y yo decía, y yo creo que estaba bien lo que decía en mi ignorancia, yo decía, bueno, al darle un regalo a un niño, le vamos a decir, mira, mijo, este regalo que te damos, así Dios ofrendó a su hijo al mundo. Entonces, los niños se iban a llevar eso en su corazón, se lo llevaban en su corazoncito, así como me dan regalos a mí, así Dios nos dio a Jesús como en ofrenda de sacrificio por nuestra salvación. Pero yo lo creo y lo sé, que yo no estaba bien informada de lo que era Navidad. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo nos engañaron, ¿verdad? Diciéndonos, y hoy fíjese, la gente se molesta y dice, ¿por qué le quieren quitar a los niños el creer en Santa Claus? ¿Por qué te molesta que el niño no cree en Santa Claus? ¿Y por qué no te molestas que el niño no tenga un encuentro real con Cristo desde ahorita mejor? Pero qué maravilloso, ¿verdad, pastora? Que se cumple la palabra de Dios cuando ya Dios nos permitió este conocimiento de que no era correcto, que Él dice en su palabra que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Él comenzó la obra en nosotros y tal vez con todas esas cosas, pero Dios las ha ido perfeccionando. Y así en todos los que escuchan y que no habían escuchado nada de eso tal vez o no había quedado muy claro, yo sé que el Espíritu Santo va a seguir trabajando ahí en sus corazones porque Él lo ha prometido, que Él va a perfeccionar su obra en nosotros. Tenemos a la hermana pastora Rosy Iracema. dice, tengo 5 años sin poner el árbol, pero tristemente veo mi familia que aún lo ponen y sé que no se debe de poner. Ajá. ¿Sí, hermana? Sí, Dios bendiga a nuestra hermana pastora Iracema que está viéndonos. Ok. Bueno, la hermana Rosy Pérez que ya la mencionó. Y Dios le usted. bendiga, pastora Iracema. Ahí hay otros hermanos, el hermano Ramón Durán. Entonces, vamos a la historia, vamos a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta, fíjese que yo nunca quería investigar de dónde venía Navidad y no quería y antes de terminar la oración que tuvimos de 30 días aquí en Ciudad Juárez, era como una semana para terminar y un día en la noche el Señor me recordaba, ve, infórmate de la historia de la Navidad, ve allá tu librero que tienes, ábrelo y allí hay un libro, sí, un libro bien viejito que tengo que ya se cae a pedazos el libro y ahí está la historia. Entonces, como ya está muy viejito el libro, ya casi amarillo, casi se quiebra ya, lo busqué en el Google y ahí está. Ese libro lo metieron ahí. Entonces, de ahí saqué información. Yo saqué alguna del libro, la que traigo aquí, pero ahí todavía hay más información. Todo el libro usted lo puede leer. Lo puede mandar pedir también, se llama El origen de la Navidad y otro libro que se llama Babilonia, no recuerdo cómo se llama, pero son 3 libros que hablan acerca de las tradiciones babilónicas. Infórmese de dónde viene el origen de San Nicolás. Infórmese todo esto y usted véalo a la luz de la palabra. Yo sé que hay una modificación, hay gente que lo ve, no, pero después la iglesia optó optaron por quitar esa tradición y mejor plantar que ese día sería el nacimiento de Cristo. Pero lo que yo digo es, ¿de dónde salió ese origen? ¿De dónde viene su origen? Del paganismo, ¿verdad? Entonces, lo dejamos a su criterio, cada quien puede tomar la decisión que quiere. Solo es mi deber, 35 años, hasta ahora lo estamos diciendo y lo estamos viendo, ¿verdad? Yo sí le he pedido perdón a Dios, digo, perdóname, Señor, y no era por ignorancia, hermano, era porque no quería ir a investigar, pero como Dios, ¿verdad? Me dijo, ve y investígalo, lee ese libro, yo nunca lo leí, ve y investígalo, a mí me lo regalaron, y te vas a dar cuenta quiero que lo enseñes a la iglesia. Entonces, a la iglesia le dimos ese estudio, y muy bonito, los hermanos lo aceptaron, algunos se
como que hermana, pero ¿cómo es posible? Le digo, exactamente. Hermanos, no nos quejemos ahora, pues, porque recuerde que meter la estrella y meter todas esas cosas, la estrella de 5 puntas, todo eso, son puras entradas al mundo espiritual. Así que no te quejes por qué nuestros hijos, por qué tantos problemas vinieron, por qué esto, porque nosotros no investigamos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nos vamos, hermana, ya nos pasamos. Hay una hermanita ahí, la hermana Yadi. Y Dalí. Idalí, Keila, ajá. Keila, Sí, ya la saludamos a la hermanita Idalí. Ya la saludamos. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Hermana Rosy Pérez. Adelante, hermana, métase a estudiar la historia, métanse a estudiar y no nomás esa historia, váyanse de dónde vino el árbol, San Nicolás, todo eso. Les quiero recomendar a alguien que pueden escuchar, que es un predicador así muy, de los que han investigado mucho y van a muchos lugares, y es el hermano David Diamond, algo así se llama. Él es un varón que anda escudriñando todo eso él es judío y tiene información muy importante acerca de esto también. Amén. Hay mucha información, sobre todo todos los teólogos, ¿verdad? Escatólogos, bueno, algunos ya sí lo practican, algunos sí lo creen. Le digo, hay mucha diferencia de opiniones, cada quien. Nosotros solamente yo le expongo lo que yo he investigado, lo que yo me he dado cuenta. Yo sabía, hermana, por mi el Espíritu Santo ya me enseñaba y yo sabía que eso no estaba bien, porque al último la gente llora, toma, se pelean porque tú me trajiste un regalo, yo te traje otro más caro, tú más barato, y que no vino fulano de tal, y porque no viniste, y porque esto, y porque aquello. Entonces, no, la Navidad es Cristo, y si nos vamos al Día de Reyes, hermana, que les pusieron Reyes Magos, pero nada más eran hombres sabios, ellos vinieron a traerle al Señor 3 ofrendas, oro, incienso y mirra. Y la Biblia así los menciona, y ellos están dentro de lo que es la palabra de Dios. Que ellos vinieron para adorar al Rey de los judíos. Ellos estudiaban las estrellas y ellos investigaron dónde posaría la estrella, dónde aparecería, y ahí nacería el Rey de los judíos. Aleluya. Ay, qué bonito. Señor, gracias, Jesús, gracias por haber venido y por estar ahora aquí, hermano. Gracias, pues Señor. nos vamos a despedir porque tenemos oración en la iglesia. Hermana, despídanos en una oración. Amén. Bendito Padre Celestial, Padre bueno, Padre hermoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, que nos has concedido el hermoso privilegio, Señor, de estar compartiendo aquí con mis hermanos, hermanas, Señor, que puedan estar sintonizando este programa, Señor. Sé tú bendiciéndolo, Señor. Algunos tal vez ya lo saben, ya tienen este conocimiento, Señor, y otros apenas están empezando. Va tal vez a tardar un poco, Señor, en digerir, Padre, esto, pero yo sé que tu Santo Espíritu va a hacer la obra, Señor. Es el Espíritu Santo glorioso el que hace la obra en nuestros corazones, el que nos abre los ojos y el entendimiento, Señor, porque queremos estar limpios, Padre, queremos agradarte lo más que podamos, Señor, porque para estar preparados para ese día glorioso, Señor, que vendrás por tu pueblo, Padre. Y te pido que bendigas a mi hermana pastora Patti, Señor, en su regreso a su casa, Señor, en ese trayecto que es la pasada del puente, Señor, sé tú despejándole del tráfico y de todo, Señor, y también por su familia, Señor, sus hijos, Padre, mi hermano Isaac, Señor, bendícelo aquí en la radio, Padre, su esposa, sus hijos, Señor, toda su familia. Bendice también, Señor, a mis hermanos que nos escuchan, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice sus familias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Si el Señor Jesucristo no ha venido por su pueblo. Maranata. Dios me lo bendiga. Sí, amén.
Damos gracias a Dios porque tenemos locutor. Oh, sí. Un locutor muy pequeño, Mateo Luna, nos está operando. Damos gracias a Dios por la vida de Mateo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos despedimos, hermanos, y recuerden, hay mucho que se está revelando, hermanos. Sí, amén. Mucho conocimiento que antes no sabíamos se está saliendo a la luz. Gracias a Dios porque con la llegada del internet y el YouTube, muchas cosas salieron a la luz también y ahora hay mucha información para... Dijo el Señor que lo que se hizo a escondidas se gritaría en las Sí, azoteas. amén. Así es. Yo recuerdo hace mucho tiempo que el hermano Gary Lee, el evangelista Gary Lee, él se iba y se metía en muchas partes y sacaba información y pruebas y todo de muchas cosas, ¿verdad? Porque era bastante difícil antes obtener pruebas porque la gente decía, no, eso es un mito, son mentiras. Pero ahora no, ahora hay evidencias, hay muchas cosas. Que está descubriendo el Señor, Ajá. todo lo está sacando a la luz para que su pueblo salgamos de No ahí. perezca. Ujú. Así es. Bueno, ahora sí nos despedimos. Dios les bendiga Sí. grandemente a todos. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Las iglesias, el Cordero y León, y Aposento Alto Camino Real te esperan en la próxima edición de tu programa, Cruzada de Milagros. Solo aquí por Shekinah 95.1 FM. Hasta pronto.